Bueno, pues en principio hemos convocado ya a los medios de comunicación, tanto Uso como Trabajadores Unidos. Yo soy secretaria general, Isabel Rodríguez. Mercedes Martínez, secretaria general de Uso. Y bueno, como viene siendo habitual, ¿no?, estas dos organizaciones que estamos sobre todo muy implicadas en la situación de fraude de ley en las diferentes administraciones públicas, pues vamos dando, ¿no?, las noticias y cómo está evolucionando, en este caso, la aplicación de la ley de reciente entrada en vigor de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad, que entró en vigor el 30 de diciembre de 2021, y en la línea de lo que establece la ley estamos reclamando una y otra vez a la administración autonómica, tanto al sector de educación también, justicia y el resto de sectores, información para poder saber cómo se desarrolla y cómo se va a desarrollar en nuestra comunidad autónoma la aplicación de la citada ley. Una vez entra en vigor, hay que tener en cuenta que la ley establece un proceso de estabilización en base al fraude de ley, a la temporalidad de las diferentes administraciones, con la finalidad de reducir, tal y como marca en este caso la jurisprudencia y la normativa europea, al 8% esa temporalidad. Como digo, la ley establece dos velocidades, ¿no?, en esa estabilización, y incluye dos disposiciones adicionales que son el kit, digamos, de todos los procesos de temporalidad, de todos los procesos de estabilización que se van a realizar en las diferentes comunidades autónomas. Estas adicionales no vienen a decir más que se tienen que incluir en procesos de concurso abierto, concurso de méritos abierto, todas las plazas que estuvieran ocupadas temporalmente a partir de enero de 2016, y también todas aquellas plazas que tuvieran un interino con esa antigüedad. Esas, digamos, que son las dos situaciones que se tienen que utilizar para imputar plazas de temporales y para convocar un concurso, que hay que recordar que es abierto. Estos titulares de que cualquier interino que tenga 5 años tiene la plaza, pues están muy lejos de la realidad. Lo que la ley establece en concreto y habla es de procesos abiertos a los que puede concurrir cualquier trabajador, cualquier ciudadano, en principio. Lo que de alguna manera va a delimitar la adquisición de esa plaza va a ser, lógicamente, los méritos con los que cuente la persona que se presenta. En este caso entendemos, porque no está desarrollado, que se vaya a reconocer la experiencia, entre otras cosas, la formación, etcétera. Cada comunidad autónoma podrá desarrollar la norma dependiendo, bueno, pues de la negociación a la que lleguen de las diferentes mesas. La ley también establece que antes de junio de 2022, en este caso, cada autonomía tendría que haber anunciado, y cada sector tendría que haber anunciado, las plazas que van a ser objeto de esta estabilización. Y además establece la propia norma que antes de diciembre de 2022 también se tienen que haber convocado los procesos que tienen por objeto esta estabilización. Con este panorama estamos viendo que en Cantabria no se está dando respuesta a ninguna de las peticiones que desde las organizaciones sindicales estamos haciendo. Cantabria tiene que remitir, igual que el resto de comunidades autónomas, al Ministerio de Hacienda y Función Pública cuáles son las plazas que ellos entienden que tienen que someterse a estos procesos de estabilización. Hasta el momento, tanto Uso como tú hemos estado reclamando reuniones con la consejera de Presidencia, con el presidente, un poco como también, en este caso, el que preside el Consejo de Gobierno, ya que están afectados, como decimos, varias consejerías, varios sectores. Está Justicia, está Educación, está Autonómico, y por lo tanto la presidencia del Gobierno es un poco también quien tiene que llevar el timón al estar afectados, como decimos, varios ámbitos de las administraciones. No hemos obtenido ninguna respuesta, no tenemos respuesta en ninguna de las peticiones en cuanto a información, porque ya Cantabria tiene que saber qué plazas son las que entiende que tienen ese fraude de ley o que están afectadas por la más alta temporalidad, pero a día de hoy tampoco nos responden a todas estas peticiones. Hay que recordar que hay procesos internos y hay ofertas de empleo público que están en marcha que se verían afectadas por esta inclusión de plazas, porque en Cantabria hay que recordar que, por ejemplo, en la administración autonómica, cuando se recluta, cuando se convoca una oferta de empleo público, no se convoca con números de puesto de trabajo, sino números, es un total de cupo por categoría, y por lo tanto los puestos que han de ser cubiertos es algo que no se despeja, digamos, hasta el momento en el que se toma posesión. Por eso, en este momento, ni siquiera sabemos qué plazas se van a dar para las ofertas de empleo que están, como decimos, en este momento en proceso. Estamos viendo que en cada sector,
si hablamos del sector autonómico, los laborales y funcionarios de las diferentes consejerías, estamos hablando de un volumen de unos 6.000 empleados públicos en este momento, le hemos remitido diversos escritos y a día de hoy tampoco nos ha contestado. Aquí tenemos una pequeña relación de todas las peticiones que hemos venido realizando en relación a toda esta situación del fraude de ley. Por ejemplo, el mismo 15 de abril a la directora de Función Pública, hablamos ya de 2021, abril de 2021, se la pidió, bueno, pues que nos diera el listado completo de todos aquellos puestos de trabajo que se encuentran en este momento ocupados en fraude de ley. Lo pedimos a la consejera de Presidencia también esa misma fecha, incluso pedimos reunión al presidente de Cantabria. Volvimos a reiterar estas peticiones en el mes de septiembre del año 2021. Pedimos que se retiraran de la oferta todos aquellos puestos de trabajo que pudieran estar afectados por la ley, porque sabíamos que era inminente su publicación y su entrada en vigor, y por lo tanto entendíamos que no se tendrían que vulnerar derechos cuando ya sabían las autonomías que iba a ser, como digo, publicada de forma inmediata. Hemos pedido también reuniones para poder hablar del desarrollo de la misma, para poder colaborar en las negociaciones en las que se vaya a plasmar los criterios y las formas que va a utilizar Cantabria para este proceso de estabilización. Hemos pedido también en octubre, como decimos, de nuevo otra reunión a consejera de Presidencia y al presidente. No tenemos respuesta. Hemos pedido también en este mismo año, bueno, varias peticiones en septiembre, como digo, en octubre, esto ha sido un poco reiterativo, ¿no? Pero ya hemos pedido también durante este año todo el mapa de temporalidad. Hemos pedido en noviembre de 2021 que se nos remitiera ese mapa de Cantabria, de temporalidad en Cantabria, las diferentes administraciones. Hemos pedido también reuniones urgentes para que nos remitieran relación de puestos ocupados por personal interino en enero de este mismo año, cuando la ley ya estaba vigente. Y como decimos, en las diferentes reuniones, correos electrónicos, escritos registrados, a día de hoy no tenemos ni una sola respuesta de en qué momento está la situación. Y lo más grave no es solo que no tengamos respuesta en cuanto a datos concretos, sino que tampoco se nos está despejando lo que está sucediendo en Madrid. Sabemos que en Madrid se está produciendo reuniones entre el Ministerio y las diferentes comunidades autónomas y que Cantabria está asistiendo a estas reuniones, pero no tenemos ninguna noticia de qué es en concreto lo que se está tratando. Por lo tanto, a estas alturas, tanto para las dos organizaciones, está suponiendo un proceso de lo más opaco. No hay ningún tipo de información al respecto, no hay datos de ningún tipo. Cuando se pregunta a los diferentes titulares de las consejerías, la respuesta es: estamos trabajando, pero no nos dan, como decimos, ninguna información. Si, como decimos, vamos al sector autonómico, y eso hemos explicado que no se nos está dando ninguna noticia, pero si vamos a la Consejería de Educación, que ahora mismo, como sabéis, las distintas comunidades también están publicando sus ofertas de empleo público en el ámbito docente, en educación, que ha sido una de las peticiones que también hemos realizado solicitando datos, pues os diré que en la era digital en la que nos encontramos y donde el papel se suponía que estaba desterrado, nos han mandado varias cajas, ahí las tenemos, de estas de folios llenas de documentos en papel, sin conectar el número de plaza con el interino que la ocupaba y con la temporalidad que lleva. O sea, está todo absolutamente, como decimos, diferenciado. Es muy complicado poder cubrir ese puzzle de la temporalidad tal y como nos han mandado esa información, que para nosotros, bueno, pues es un poco, vamos a decir, nos parece hasta una falta de respeto, ¿no? Porque si tú necesitas cruzar datos, lo lógico es que te lo remitan en archivos que puedan ser editables, trabajables y no en papel, como decimos, aparte del coste que eso supone, la falta absoluta de fórmulas para poder recopilar en condiciones y poder organizar esa documentación. De eso estamos hablando. O sea, hay una intención, nosotros estamos viendo una clara muestra de que no hay ningún interés de informar a los representantes de los trabajadores. Si nos vamos al sector de justicia, yo creo que tiene ahí implantación. Por ejemplo, sí, en el sector de justicia pasa lo mismo, igual que también en las mancomunidades, en las empresas públicas. En la administración local estamos intentando, como bien dice Isabel, desde el inicio de todo esto, es decir, hace varios años, viendo lo que podía venir, el poder hablar con todas estas administraciones, y todo ha sido, pues eso, no decir nada, no quererse reunir, no hablar de nada. Pero lo que también nos preocupa ahora, y nos preocupa mucho, es que después de aprobada una ley, que no nos gustó, pero bueno, hicimos todo lo posible para que fuera lo mejorable, aunque no perfecta, pero bueno, no se nos escuchó tampoco, y nos vemos que se va a implantar una ley que no se sabe cómo va a ser.
Por lo tanto, después de tanto tiempo en la calle, insistiendo en las administraciones, ya os digo, de todo tipo, tenemos representación en todas las administraciones, por lo tanto hemos intentado dialogar con todas las administraciones y nos estamos cansando ya. Cansando porque va a venir ya, nos queda, como hemos dicho, hasta junio que saquen las ofertas y nos vamos a dar la sorpresa que en un mes sacan algo que estamos seguros que van a incumplir. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es una denuncia por la vulneración de los derechos y por la falta de información, y también lo que vamos a pedir es a la ayuda a los grupos parlamentarios para que esto se eleve al Congreso, al Parlamento, y se trabaje y se insista en que esto no puede. Se tiene que aplicar la ley, por lo menos para el derecho de los trabajadores, de todos, de los empleados públicos, de todos, como ha dicho Isabel. Esto está abierto y que todos se vean que están afectados, y eso es lo que queremos hacer y transmitir a estos trabajadores y estas trabajadoras, que estamos todavía igual que estábamos o peor que hace unos cuantos años, ¿no? Falta de opacidad, falta de información, y no sabemos qué va a ser del empleo de tantos empleados públicos. Sí, además exactamente insistir en que el hecho de que no se informe y el hecho de que no se esté trasladando cuáles son los planes de nuestro gobierno de Cantabria en los diferentes sectores constituye no solamente una falta de respeto a los representantes de los trabajadores, sino desde luego por parte de estas organizaciones una vulneración clara de la norma que protege y que de alguna manera ampara en este caso la labor de las organizaciones sindicales. Cuando se solicita información a las diferentes administraciones, no se hace en calidad de ciudadano de a pie o en calidad de una curiosidad concreta, sino validados y avalados por lo que la Constitución establece en cuanto a las organizaciones sindicales y nuestros derechos a la información y al control, en este caso, de las aplicaciones legales en base a los derechos de los trabajadores. Entonces, cuando tú estás solicitando datos, no es porque tengas un interés aparte o una curiosidad, sino porque esos datos son fundamentales para la información al conjunto de los trabajadores, a los afiliados de las organizaciones y para poder ejercer, como decimos, el derecho a la negociación colectiva. Hoy por hoy, el Gobierno de Cantabria no está dando respuesta. Estamos viendo como en otras comunidades, incluso en otras administraciones, ya se están estableciendo criterios concretos para incluir esas plazas de estabilización, pero Cantabria, por lo que vemos, es muy reacia a difundir y a plantear esos planes de futuro. Es muy importante lo que hay que negociar. Es que no estamos hablando de algo que se pueda ventilar en 2 reuniones. Estamos hablando del desarrollo de una ley que, por un lado, tiene que establecer unos criterios claros de selección de plazas que van a concurrir esos procesos, y esos criterios deben ser negociados. Y por otro lado, estamos hablando de cómo se van a orquestar esos procesos, porque a la vez que estamos hablando de ofertas de empleo público, de tasa de reposición, o sea, de turno libre, tenemos que estar hablando de estos procesos de estabilización y por lo tanto se va a tener que distribuir qué plazas salen a cada una, como decimos, de estas convocatorias. Y esto va a ser en base a la aplicación de los criterios de la ley. Cantabria ahora mismo, aparte de anunciar una oferta pública del año 2021 que se acumulará para el año con las plazas que puedan concurrir en el 2022, va a haber una acumulación en el sector autonómico por lo menos de ofertas de empleo. Por un lado sí que ha anunciado estos procesos, pero por el otro, como decimos, el cumplimiento de la ley en este momento está muy lejos de verse ejecutado y de verse, como decimos, normalizado en cuanto a la relación con las organizaciones sindicales. Tenemos representación en las mesas donde hay que negociar, pero hoy por hoy no se nos contestan. No queremos pensar que es que no hay ningún plan, no queremos pensar que es que no se ha trabajado en ello, no se están haciendo los deberes, no queremos pensarlo, porque todavía sería más grave, ¿no?, de lo que estamos exponiendo en este momento. Ya no sería solamente una vulneración de derechos fundamentales, sino, como decimos, una inobservancia de leyes de carácter básico que han de ser cumplidas por todas las administraciones. No vale que aquí yo no me interesa y no ejecuto, sino que Cantabria tiene que ponerse las pilas. Y como decía Merche, sí, desde luego, aparte de acudir a las instancias judiciales porque no nos dejan otra salida, pues tendremos que ver que en un tema como es el cumplimiento de la ley, entendemos que el Parlamento de Cantabria, que una de sus funciones es el control al gobierno, de alguna manera
ejecute esas funciones a través de los diferentes grupos y se reclame esa información que no se nos están dando a los representantes sindicales, además de exigir que se inicien esas negociaciones, porque como decimos es básico para la cobertura de los puestos de trabajo, es básico para acabar con el fraude de ley y es básico para dar cumplimiento, como decimos, a lo que el Congreso de los Diputados ha aprobado. Nos gustará más o menos, desde luego a estas organizaciones la ley, hay que decirlo claramente, no nos gusta, pero es ley y no nos queda otra, ¿no?, en un Estado de Derecho que cumplirla y que desarrollarla. No, hemos llegado nosotros a lo que han tenido que estar llegando muchos compañeros, ¿no?, y compañeras de empleados públicos de llevar esto a las demandas judiciales, es decir, por el mal trabajo o falta de trabajo, como dice Isabel, creemos que es mal trabajo, falta de trabajo de este gobierno que conlleva, por una parte, todos los trabajadores tuvieron que estar demandando sus plazas, sus derechos en cualquier administración. Sabéis que están saliendo muchas sentencias que están ganando, pero eso que conlleva que el gobierno no hace su trabajo, a nosotras como organizaciones nos ha llevado a lo mismo, es decir, la inoperancia, la opacidad nos lleva a todos a denunciar al gobierno de Cantabria, porque no ha hecho nada. Y además hay que tener muy claro que la ley establece que en algunos casos se tendrán que reconocer indemnizaciones. Estamos hablando ya de dinero público, estamos hablando de mucho dinero público que también a estas alturas tendría que ser reconocimiento no solo de esta representación sindical, sino del conjunto de los ciudadanos, de cuál va a ser el coste que Cantabria prevé que va a implicar las indemnizaciones de todos aquellos empleados públicos que no vayan a poder acceder a una plaza, en este caso, estabilizada. Porque, como decíamos al inicio, un poco el mantra que se ha ido repitiendo de que por ser interino tienes la plaza, en ningún caso es así, ¿eh? Sí que, lógicamente, el tener experiencia va a hacer más sencillo que puedas acceder a esa plaza, pero no está garantizado en ningún caso esa estabilidad. O sea que yo creo que eso es algo que se fue de alguna manera difundiendo. No sabemos si para intentar confrontar los intereses o los derechos de unos y otros ha calado en muchos casos en la ciudadanía, pero esto no es cierto. Con la ley en la mano y leyendo la norma vemos perfectamente que estamos hablando siempre de procesos abiertos. En ningún caso de ningún proceso restringido, ni ninguna estabilidad automática como se está queriendo difundir, ¿eh? Si queréis hacer alguna pregunta. El proceso abierto que ha comentado es interno, es dentro de, quiero decir, es dentro, se pueden presentar cualquier persona que ya esté. Cualquier ciudadano. En principio, tal y como la ley lo regula, con la ley, porque no tenemos el desarrollo, como estamos diciendo, de lo que va a hacer Cantabria, porque la ley, lógicamente, es una normativa básica que deja luego una parcela de autonomía a la comunidad autónoma en cuanto al desarrollo. Entonces, ¿cómo Cantabria va a diseñar esta convocatoria? Pues este es el gran enigma. ¿Qué dice la ley? Que el proceso ha de ser abierto. O sea, en ningún caso se puede restringir el acceso a ningún ciudadano o a ningún aspirante que quiera presentarse a este proceso. Vale, pero entiendo que cuando lo desarrollen podrían poner condicionantes como por ejemplo los años de experiencia, la formación y todo esto, ¿no? Tiene que ser un proceso abierto, pero sí que como mérito, no como requisito para presentarte, porque entonces estaríamos vulnerando la ley, sino como mérito, lógicamente, la comunidad autónoma puede desarrollar lo que prefiera. Estáis hablando, el gobierno, entiendo que lo que tiene que desarrollar es la ley para los empleados del gobierno de Cantabria, porque habéis hablado también de administración local. Sí, exactamente. El primer paso, lógicamente, le tiene que dar el gobierno de Cantabria en cuanto a que es imprescindible que incluyan esos procesos. Luego, solo para sus trabajadores. Exactamente. El desarrollo en cada sin contradecir. Pero todos están esperando, están esperando a los movimientos, como una cadena. El dato de 6.000 empleados públicos es el que tiene ahora mismo el gobierno de Cantabria. Solamente la autonómica, en la administración autonómica. Vale. Si hablamos de educación, estamos hablando de otras cifras. Si estamos hablando de justicia, estamos hablando de otras cifras. A sumar al conjunto de empleados públicos que dependen de la normativa en esta comunidad. Vale, o sea que no, el dato de 6.000 es solo... Es solo el ámbito autonómico. Gobierno, en este caso, docentes, estamos hablando de casi 9.000, ¿no? En este momento, como empleados públicos. Vale, O sea, la cifra global de trabajadores totales públicos que dependen del gobierno, esa no la tenemos. Ahora mismo, bueno, pues estamos hablando, si sumamos los diferentes sectores, igual estamos hablando casi de unos 15.000, 20.000, ¿no? Vale. En este caso, que ¿Y pueden estar afectados. ¿Sabéis el dato más o menos de interinidad
que hay, porque en educación, si lo sabemos, están en torno al 34%. Los- En el resto de la administración, En principio estamos barajando datos muy parecidos. En autonómico también estamos sobre un 30% y en educación yo creo que también barajabais. Porque el problema que hemos tenido con las ofertas de empleo, que en principio reducían esa temporalidad estructural concreta, luego se iba agravando porque en el momento que había movimientos internos se volvía otra vez a incluir pues otra hornada, ¿no? Otra promoción de claro. interinos, por decirlo de alguna manera, que ocupaban de nuevo los puestos y volvíamos al minuto cero otra vez de la temporalidad. entonces si hacemos el cálculo, si hay Sí. unos 20.000 Sí. trabajadores y el 30% Sí. más o menos son interinos, podríamos hablar de unas 6.000 plazas que podrían salir de esta Podemos estar, organización. es que hay que distinguir, porque una cosa, y la ley distingue, una cosa es el estado ahora, la foto fija de la temporalidad de este momento, y otra cosa es lo que la ley establece que ha de convocarse. Y la ley dice, en sus dos adicionales, en una dice, ¿qué plazas pueden ustedes llevar ese proceso de estabilización, ese concurso de méritos extraordinario y abierto? Todas aquellas plazas que estuvieran temporalmente cubiertas desde al menos 1 de enero de 2016. Vale, tú haces la lista y dices, pues tengo todas estas. Aunque tengas más temporales, Sí. no puedes incluirlas, porque la ley te está estableciendo, Sí, te está un acotando. plazo, sí. Y luego, ¿qué más plazas? O sea, ¿cómo puedo imputar más plazas? Pues aquellas plazas que aún no estando cubiertas temporalmente desde enero de 2016, el temporal que la ocupe en ese momento sí tenga esa antigüedad, ¿vale? Dos situaciones concretas para poder imputar plazas. Claro, ahora mismo, que es obviamente lo que hemos pedido, denos Datos. la relación de todas las Claro. plazas temporales que están cubiertas de esta manera y de todo el personal interino que tiene esta antigüedad ocupando plazas, aunque estas no tengan la antigüedad de 2016. Estas dos situaciones son básicas para poder saber en qué mapa nos estamos moviendo. Y que habrá más, pero es esta, sí. En principio, nosotros nos ceñimos estrictamente a la norma. Ojalá, sí. Y bueno, pues el Gobierno de Cantabria debe tener que saberlo porque tiene que remitir esta certificación, como decimos, al Ministerio antes de junio de este año, que es cuando se anuncia el proceso. Luego ya se convocará y ahí veremos cuáles van a ser las reglas del juego. La habéis puesto fecha como máximo diciembre. Nosotros nos lo pone No, la la ley. ley. No digo, Sí. la Sí. fecha que habéis dado es diciembre. Sí, exactamente. La ley Diciembre del 2022 ya tienen que estar convocadas y anunciadas, que también lo dice la ley, establece dos tiempos, dice, ¿cuándo puede usted, comunidad autónoma, anunciarlo? Antes del primer semestre de 2022, antes de que acabe el primer semestre de 2022.